Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan o no? Buenos días. Yamael. ¿Cómo está, doctor? Bien, ¿me escuchan? Todo perfecto. Gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, estudiante hijo. Doctora Anita. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Cumpliendo, dándole el mando. Así es. Gracias, doctor. Aquí, todos los días. Buenos días, doctor. Buenos días, Buenos doctora. días, con un poco de frío, Anita. Un poco de frío. Pero Sí, ya mismo bajo cero. Tranquilo. Pero feliz. Doctor, hoy día expone el grupo 4. Sí, es que pueden hoy exponer y la que va a poner las diapositivas es la señorita Selena, me confundo con Selena Jaramillo, Selena Torres. Muy bien. Si han enviado la presentación, pues la revisamos. Sí, doctor. Como Sí, siempre. doctor. Ha enviado todos. Pensé que el señor Yamal no había enviado, pero ya lo había hecho a su correo electrónico y ya lo corregí y todos han enviado muy bien sin ningún problema. Que usted diga, Anita. Pero vamos a seguir. Listo. Ok. Luis, ¿cómo estamos? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Aquí, saludando porque después va a decir qué pasó conmigo, que no me para bola. Ok, ahí está Selenita, Solange, todos. Jaramillo, Gómez, Torres, Gerrón, Castro, todos. Jeremy, Alemán, Paula, todos. Bueno, poco a poco este grupo que también nos estamos igualando, ¿no es cierto? Y vamos a seguir con maxilar inferior, un poco hueso unguis también que he estado revisando. Bóveda y base de cráneo. Vamos a seguir adelante. ¿Le parece bien, doctora Anita? Sí, perfecto, doctor, sin ningún problema. Con el Continuamos. permiso de ustedes, vamos a seguir. Vamos a seguir. Listo. Ok, vamos adelante. A ver, aquí tenemos la primera. Ayer habíamos avanzado hasta maxilar superior. Entonces hoy vamos a seguir con maxilar inferior, que son uno también de los huesos de lo que corresponde a la cara, ¿no es cierto? Pero este es la mandíbula libre de toda esa mandíbula superior que sería, si consideramos que es un solo macizo óseo, este es el que está libre, el que permite la articulación temporomandibular, el que permite hacer el proceso de oclusión, que es propiamente la unión de los dientes entre maxilar superior y maxilar inferior, con el fin de cumplir una serie de procesos, ¿no es cierto?, de fragmentar, desgarrar con incisivos, caninos, masticar con las caras oclusales planas, hasta participar activamente en esto que es la función de la masticación. La función de la masticación produciendo el proceso de oclusión. Por eso es importante, embriológicamente, este hueso que está en la línea media y que es impar después, era como par. Y entonces embriológicamente este hueso en la línea media se suturó también en forma de sínfisis mentoniana, y entonces eso es uno de los rastros. Este hueso anatómicamente pues tiene una parte horizontal y dos partes verticales que son laterales, las ramas mandibulares. La parte horizontal debe estar hacia abajo con su borde rumbo hacia abajo y su parte de las ramas mandibulares hacia atrás. Y lo que es el borde superior, el borde, ¿cómo es que se llama? El borde alveolar debe quedar hacia arriba. ¿Ok? Esa es la ubicación forense o de medicina legal de esta estructura. ¿Ok? Entonces, o la convexidad hacia adelante y la concavidad hacia atrás. Anatómicamente tiene dos partes, una parte central, otra en forma de herradura que se llama cuerpo, y dos partes laterales que son ramas verticales, una de un lado y otra del otro lado, llamadas ramas mandibulares. Ok, pero vamos a ir en orden, como siempre. Ok, y vamos a ver primero, si me lo permiten, hay que ver que no... El cuerpo, que es la parte central, dijimos que tenía forma de herradura, tiene una cara anterior o cara externa, que casi es cutánea, hay ciertos músculos que se insertan, que ya vamos a ver en la línea oblicuo externa, y la cara posterior que es cóncava,
¿ok? Y los bordes superior arriba y inferior abajo. Esta es la parte central del maxilar inferior. Entonces vamos a centrarnos en su cara anterior, cara externa. Se decimos que hay una cresta que se llama cresta, se puede decir, cresta del temporal de la parte externa, que viene del borde anterior de la rama mandibular, que se continúa hacia abajo con una línea oblicua que termina en la mitad de la sínfisis del mentón, que se llama línea oblicua externa, línea oblicua externa. Y es importante porque en ellos se van a insertar, va a tener las inserciones inferiores en los músculos que deprimen tanto el labio inferior, el labio de abajo, que está en relación con el maxilar inferior, como el ángulo de la boca. Entonces tenemos que saber que hay ciertos músculos que se insertan por un lado a los huesos. Esos son inserciones, se puede decir, las más fuertes, lo que se llama en músculos punto fijo, porque no sé, es este de ahí, tira el otro, el punto móvil, que sería la inserción muscular o inserción en los labios. Entonces aquí hay depresión del labio inferior, el depresor del labio inferior y el depresor del ángulo de la boca. Esta línea oblicua externa en la parte media va a tener la presencia de este orificio que se llama foramen o agujero mentoniano, ¿ok? Ese agujero por ahí emergen los ramas terminal de la arteria alveolar dentaria inferior, o también llamada arteria mentoniana, la vena mentoniana y el nervio mentoniano. Es decir, los mismos elementos alveolares dentarios inferiores pasan a llamarse cuando emergen mentonianos, ¿ok? Ya vamos a ver poco a poco. Ahí están los músculos que se insertan en la línea oblicua externa. Vemos que el más lateral es este músculo en forma triangular selena, cuya base está en la línea oblicua externa, la inserción muscular, y cuyo vértice se va hasta el ángulo de la boca. Entonces, si está insertado en el hueso, lo tira hacia abajo, lo deprime el ángulo de la boca. Y algo similar, pero por dentro, un músculo en forma rectangular, como podemos ver, el músculo que se inserta en cambio en la parte superior por la profundidad del labio inferior y en la parte inferior en la línea oblicua externa. Se llama el depresor del labio inferior. ¿Ok? Entonces ahí están los dos músculos graficados. Luego vamos a la cara posterior o cara cóncava. Estamos viendo solo el cuerpo del maxilar inferior, solo el cuerpo. Ok, entonces vemos esta cara posterior es cóncava precisamente. Ok, y vemos que en la línea media tiene hacia abajo cuatro bolitas óseas que se llaman apófisis, como todo saliente en el hueso, apófisis de Henle. Y entonces ahí es bueno recordar lo siguiente que les decía al otro grupo. La lengua que está mostrando el doctor Vintimilla y que tienen todos ustedes está arriba. Y en el cuello está un hueso que se llama hueso hyoides, que habíamos estudiado, que vamos a estudiar más adelante, que va a estar sobre el cartílago tiroides, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es importante recordar la lengua arriba y el hueso hyoides abajo? Porque de estas bolitas salen unos músculos que se llaman genio-gloso, que va a la lengua, por lo tanto serán de las bolitas de arriba, de las apófisis de Henle superiores, y de las apófisis de Henle inferiores irá el genioideo, al hueso hyoides, ¿no es cierto? Entonces, de las apófisis de Henle superiores va al genio-gloso y de las apófisis de Henle inferiores va al genioideo. Debajo de ella, de estas bolitas y más hacia el lateral, pero en la parte central, está una depresión que corresponde a la inserción superior del vientre anterior del digástrico. Músculo suprayoideo que se llama digástrico porque tiene dos vientres, uno adelante y otro atrás, que ya habíamos estudiado que era la incisura mastoidea del hueso temporal. ¿Ok? Luego, tener acá la inserción anterior del vientre anterior. ¿Ok? Y el tendón intermedio va a estar en relación con el hueso hyoide. Entonces, vamos estudiando poco a poco, conforme va saliendo el estudio de los huesos, vamos viendo los músculos que vamos a ir estudiando más adelante. ¿Ok? Ayer algún estudiante del otro grupo quería correr. Entonces yo digo, concéntrese solo en lo que estamos aprendiendo. Aprovechen, disfruten y poco a poco los voy llevando al conocimiento de todo. ¿Ok? Si Dios me da salud, si Dios me da fuerza, a mí me gusta y soy intensivo en el primer parcial.
porque estoy dando la anatomía especializada del sistema estomatognático, con mucho conocimiento, mucha pasión, pero aprovechen, aprovechen. ¿Ok? Yo cuando aquí estoy viendo solo veo a 3 personas más. Por ejemplo, veo siempre a mi codirectora, la doctora Anita Reynoso. Ahora estoy viendo a Yamael Morales y a Selena. Y es cuestión de los demás. ¿Ok? Es cuestión de los demás, que actúen provechosos. De vez en cuando, a veces después, y pongo la presentación de todo. Y a veces encuentro personas que no aprovechan la base del profesional del área de odontología, con todo el respeto del mundo, es la anatomía. Porque ahí se comprende hasta muchas cosas. Con el conocimiento de las estructuras normales se va entendiendo muchas cosas. ¿Ok? No. Vamos cirujano maxilofacial y tenemos que abrir el cuello. Y resulta que no saben que abriendo el miloyoideo encuentran el genioideo y así por el estilo. Entonces, vamos. Vintimilla nunca ha sido payaso. Vintimilla lo que hace es pedagogía académica. Cuando dijo al comienzo, al vientre anterior, como la pasa del doctor, no era por payaso. Era por región ventral o anterior. Ok, entonces vayan aprovechando. La lengua arriba, el hueso hioides abajo. Ok, entonces vamos sumando, vamos ahí, asociando conocimiento. Entonces tenemos la fosita digástrica, se inserta el vientre anterior del digástrico. ¿Por qué se llama digástrico? Porque tiene 2 vientres. Vientre anterior, vientre posterior. Todo músculo que tiene 2 vientres en el medio tiene un tendón, que se llama tendón intermedio. Otro músculo que puede ser digástrico es el lomoioide, vientre superior, vientre inferior. Ok, entonces también vemos la presencia de esta línea miloioidea, donde se inserta el músculo miloioideo, que por cierto es el músculo que indica que hasta ahí va la cavidad bucal. El músculo piso de la cavidad bucal. Ese es el músculo miloioideo. ¿Ok? Hasta ahí va la cavidad bucal. De ahí para abajo, en el cuello se llama región suprayoidea. ¿Ok? Región suprayoidea. ¿Por qué ese nombre? Porque está encima del hueso yoide. Entonces, hasta el músculo miloioideo, cavidad bucal. De ahí para abajo, región suprayoidea, donde se insertan en la línea miloioidea, que por cierto separa la glándula submandibular, como vamos a ver, en porción intramiloioidea y extramiloioidea. Debajo de esta línea miloioidea hay un surco, una depresión dejada por el nervio miloioideo, que es el nervio que inerva al músculo miloioideo. Y otra fosita que se llama fosita de la glándula submandibular. Ya vamos a ir viendo todo. Ok, vamos a ver. A veces se me queda congelado. Tiene frío también parece. Y ahí estamos. Vamos a ver la imagen del lado derecho. En la imagen del lado izquierdo vemos en la parte central esa bolita, apófisis de genio. 2 arriba sería la inserción del genio gloso, que va a formar parte de la lengua, y 2 abajo, que es la inserción del genio yoideo, que va hasta el hueso yoides. Están por arriba de este músculo que es el piso de la boca, el músculo miloyoideo. Y en el ángulo del lado derecho, del lado izquierdo, en este caso sería del lado derecho, en esta imagen sagital, vemos cómo la glándula submandibular está una porción por dentro del músculo miloyoideo, por eso se llama porción intramiloyoidea, y otra porción por fuera del músculo miloyoideo, por eso se llama porción extramiloyoidea. Y su conducto excretor, que es el conducto de Wharton, ¿no es cierto? Las glándulas salivales son la fábrica donde se produce el líquido necesario para la masticación, la saliva. ¿Ok? Y otro hijo, todas las glándulas salivales tienen que eliminar su producción dentro de la cavidad bucal, es decir, la saliva, el líquido. Esa es su función. Fabricar el líquido y excretarlo o eliminarlo, excretarlo dentro de la cavidad bucal, a través de un ducto, de un conducto. ¿Ok? Por ejemplo, la glándula parótida a través del conducto de esteno, segundo molar superior, y esto a los lados del frenillo. Bueno, ¿qué pasaría si hay está saliendo saliva por afuera de la mejilla? Hay una fístula, hay una comunicación que no es normal. Entonces hay que investigar y hay que corregir. ¿Ok?
Porque normalmente el doctor Vintimilla, cuando fui profesor yo, cuando fui alumno del doctor Vintimilla, el doctor dijo que las fábricas producían saliva y tenía que estar todo dentro de la boca, tanto mayores como menores. Las glándulas salivales parótidas, las glándulas salivales menores como las palatinas, las molares, las labiales, todas tienen que excretar dentro de la cavidad bucal. Ok. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver los bordes de este cuerpo, o de la porción central. Un borde superior, o también llamado borde alveolar, porque los alveolos son las casitas o los lugares donde duermen o donde se alojan o donde descansan las raíces de los dientes, las raíces dentarias. Y habrán tantos alveoles como raíces dentarias hay. Y el borde inferior, que es redondeado, que es romo. Este es una toma posterior, borde superior y borde inferior. Y también vemos la presencia en la parte central de la fosita digástrica, donde se inserta el vientre anterior del músculo digástrico. Entonces, una vez visto ya el cuerpo, vamos a las partes laterales y posteriores, que son ramas ascendentes, ramas verticales, forma rectangular. Está por detrás del cuerpo y se extiende desde arriba hacia abajo. Tiene una cara lateral o cara externa, una cara interna o cara medial, un borde anterior, borde posterior, borde superior y borde inferior. Entonces vemos que en su cara medial, primero la cara, vamos a la cara medial, ya. Lo más importante es que en el tercio superior encontramos como una espina, que es puntiaguda, que nos sirve que mediante la palpación para detectar el lugar donde va a estar el agujero o el foramen o el orificio alveolar dentario inferior o mandibular, ¿ok? Que se llama espina de Spix o língula mandibular. Eso es palpable y eso indica, aquí está el orificio, agujero o foramen alveolar dentario inferior o mandibular. Sus nombres en anatomía tienen que guardar relación o correlación por la ubicación, por su función, por lo que hace, por dónde a dónde va. Si yo digo alveolar, dentario, inferior, es porque va a llegar a los alveolos, que ya hemos dicho que son las casitas donde están los dientes, las raíces. Dentario porque son de los dientes, inferior porque es de la parte de abajo. Entonces, ahí va a estar el agujero, que luego se continúa con este surco del nervio miloioideo, donde está el nervio miloioideo, y la línea miloioidea que está por delante, como habíamos dicho, donde se insertaba el músculo miloioideo. Hacia atrás de ese surco miloioideo hay unas rugosidades que son productos de la inserción del músculo pterigoideo interno o pterigoideo medial, que es otro de los músculos masticadores con el pterigoideo lateral, con el músculo macetero y con el músculo temporal. ¿Ok? Este músculo pterigoideo medial, que es un músculo que viene aquí también hasta la inserción en el gonio y que se continúa, da la impresión de continuarse por fuera con el músculo macetero y de ser un solo músculo que también como con dos vientres, el uno por fuera macetero y el otro por dentro, pterigoideo propiamente medial, propiamente dicho, es un músculo que va a estar dejando sus huellas en estas caras. Ok, esta es la cara externa o cara lateral, donde hay las inserciones en cambio de este otro músculo, el músculo macetero, que es un músculo que también forma parte del aparato de la masticación. Ok, ahí tiene sus huellas. Luego tenemos los bordes. El borde anterior tiene dos crestas. Una medial que se llama cresta buccinatriz, más pequeña, donde se inserta el músculo buccinador, y otra lateral que se llama cresta temporal y que hemos dicho que se continúa con la línea oblicua externa. ¿Ok? En el borde posterior de la rama mandibular es muy grueso y sinuoso y termina hacia abajo en continuación con el borde inferior y delimitan este ángulo que es gonio. Y el borde inferior de la rama mandibular se continúa con el borde inferior del cuerpo y se une hacia atrás con el borde posterior de la rama mandibular, formando el ángulo que hemos dicho, ángulo de la mandíbula o ángulo de gonio. Ok, ese es el borde posterior, borde inferior, vamos al borde superior. El borde superior hay dos salientes, la una en forma de este triángulo de vértice superior que se llama apófisis coronoide, base inferior, donde por dentro se va
articular, se va a insertar el músculo temporal. Y hacia atrás vemos que hay otra saliente ósea denominada cóndilo mandibular que termina en forma convexa y que tiene un cuello que se llama cuello del cóndilo de la mandíbula, donde se inserta el músculo pterigoideo lateral. Entre la apófisis coronoides y el cóndilo de la mandíbula hay esta escotadura que se llama escotadura mandibular. Ok, esa escotadura mandibular sirve como para decir el límite entre la fosa infratemporal que es por dentro y la región masseterina que está por fuera. Esa es el límite, escotadura mandibular. Hasta aquí anatómicamente se llama fosa infratemporal y hasta aquí para allá, para afuera, se llama región masseterina. ¿Ok? Ya sabemos, aquí está para demostrar la inserción del tendón terminal del músculo temporal en la apófisis coronoides. Luego estamos demostrando en el cuello del cóndilo del maxilar inferior, este músculo que es transversal, que es el músculo pterigoideo lateral, cuyos dos tendones se unen uno solo y se insertan en el cuello del cóndilo del maxilar inferior. Ok, hasta ahí sería lo que corresponde al maxilar inferior. ¿Tienen alguna duda? ¿Me están escuchando, Javier? Sí, doctor, se le escucha. Está todo bien. ¿Todo bien? Ok. Vamos a seguir y después vemos cómo tomamos una lección. ¿Le parece, Anita? Sí, perfecto, doctor. Una retroalimentación con los chicos. Sí, intento también hacer eso. Ahora tengo que estar más activo, Luis. Estoy que me congelo, hermano. Pero que me congelo. Ok, vamos con ganas, pero vamos a irnos a bóveda y base, doctora Anita, porque el hueso unguijo lagrimal es un hueso que forma parte tanto de la pared medial de la cavidad orbitaria, por detrás de la apófisis frontal o ascendente del maxilar superior, como de la pared lateral de las fosas nasales. Y ahí ustedes completen. Ok, vamos a ver, bóveda y base. Esto no es más que estudiar los huesos articulados del cráneo. ¿Cuántos son los huesos articulados del cráneo? Pues son los que lo forman, son 8. Ya dijimos, línea media, frontal, occipital, etmoides, efenoides, laterales, temporal y parietales, como estamos viendo. Pero tenéis que saber algo. Estos huesos del cráneo, Luis, forman una casita, una villa de planta baja, donde, hijo, sobre donde te paras, eso es el piso. Y lo que está arriba, ves, y se llama el techo. ¿No es cierto? Es la casita, la villa. Y ahí vivimos nosotros, los del 2-1, Anita. Si nos permiten entrar, pues ahora estamos adentro de esa casa. Así es. Pero si no nos permiten, nos sacan, ya no importa. Pero yo les enseño, vamos a vivir adentro. Pues lo que estamos adentro nos llamamos encéfalo. El encéfalo. Esos son los alumnos y el profesor. Por ahí hay un grupo que se llaman hemisferios cerebrales, uno derecho, uno izquierdo. Otros se llaman hacia atrás, tronco encefálico. Y delante del tronco encefálico hay algo que continúa la médula, que viene desde abajo, del subterráneo, que se llama bulbo raquídeo, puente cerebral, mesencéfalo, bulbo, puente y mesencéfalo, que constituyen el tronco encefálico. Entonces, este lugar es de donde se generan todas las respuestas de la empresa eléctrica. Es la fábrica de producir la electricidad, Anita. Es la fábrica que tenemos los seres humanos. Y en esa fábrica está, se puede decir, las directrices.
Las directrices, saca la mano, mete la mano, abrígate, no te abrigue, abre la boca, cierra la boca. Por lo general ahí están todas las directrices. Ahí sale sistema nervioso central, por eso. Y de ahí van a salir una serie de cables llevando lo que se produce, una serie de sistemas nerviosos periféricos. Comienza por los pares craneales. Pares porque está uno a la derecha, otro a la izquierda. Craneales porque están dentro del cráneo. 12 pares y 1, 0 nervios terminales. Eso me van a dar ustedes mejor. Ahí me van a ayudar. Ahí los quiero ver. Ok, entonces, esta casita, si usted le tira un machetazo lochonero a la altura de donde está el techo, y deja el techo arriba y lo demás abajo, pues va a dividir la casita arriba. El techo arriba y la base abajo, la que aguanta el techo. Entonces, ahí está el estudio de estos huesos articulados. Y eso es todo. Entonces va a haber anatómicamente dos partes. La bóveda o techo craneal y la base del cráneo o piso craneal. Entonces vamos a ir en orden. Vamos al techo de la casita. Ese techo tiene una cara por fuera, por arriba, y otra cara por dentro, por abajo, de aquí lo estoy viendo. Entonces la cara por fuera se llama exocranial y la cara por dentro, endocranial. La cara por fuera, convexa, la cara por dentro, cóncava. ¿Ok? Por ahí vamos bien. A simple vista, decimos que es convexa, es regular, es lisa. ¿Ok? Pero tiene unas eminencias, unas protrusiones que ya estudiamos, eminencias frontales, los más notorios, eminencias parietales lateralmente y protuberancia occipital externa en la parte posterior. En la parte lateral vemos que debajo de las eminencias parietales está la fosa temporal, ya que ahí ya sabemos por qué se llama así, porque se inserta ese músculo en forma de abanico. Ok, entonces, ¿qué huesos van a participar aquí? Con esa línea horizontal imaginaria que la trazamos. El hueso frontal, adelante, los huesos parietales laterales y arriba, el hueso occipital posterior. Lateralmente, el hueso, la ala mayor del efenoides y la escama del hueso temporal. ¿Ok? Entonces, esos son los huesos que participan. ¿Qué suturas vamos a encontrar? Pues la sutura entre frontal y parietal, sutura frontoparietal o sutura coronal, plano coronal, mitad anterior, mitad posterior, sutura sagital, mitad derecha, mitad izquierda. Y atrás, entre los parietales y el occipital, sutura lambdoidea. Lateralmente, entre los huesos parietales, temporales, incluso el efenoide y el frontal, se forma una sutura en forma de H que dice el libro de Latardier-Ruiz. Eso era la cara externa o exocranial. Y la cara interna, que es cóncava, ahí tiene unas depresiones, tiene las huellas de la arborización de la arteria meningia media, tiene el surco del seno sagital superior, la cresta anterior frontal, la protuberancia occipital hacia atrás, eso en la línea media. Entonces vemos hacia adelante la cresta frontal, donde se inserta la prolongación de la colcha de la dura madre, de la hoz del cerebro, de las colchitas, dura madre, pia madre y aracnoides. Luego hacia atrás va el caminar de Ventimiglia, que anda pesado últimamente, a pesar que me muevo. Voy a la playa de Salinas y voy piso, piso y dejo huella. Aquí deja los huellos la vena sagital superior. Ya sabemos por qué se llama así. Surco del seno sagital superior, cuya mitad forma parte del borde medial del hueso parietal de un lado y la otra mitad el borde medial del hueso parietal del otro lado. Hacia atrás termina en una saliente que se llama protuberancia occipital interna porque está en el hueso occipital. Ok, entonces también podemos ver en la imagen del lado derecho, estamos viendo lo que corresponde a un corte sagital, donde vemos la hoz de higuera o la presencia de la arteria meningia media con su tronco principal, que ya dijimos que estaba en posición antero-inferior en su cara endocranial en el hueso parietal. Ok, lateralmente estamos viendo hay unas concavidades que corresponden a las eminencias externas, tanto del lóbulo, se puede decir frontal, parietal y occipital.
¿no es cierto? El contacto directo. Entonces, ahí se termina lo que constituye la bóveda en su cara endocranial. Luego, esa línea horizontal imaginaria que hemos dividido nos deja la parte inferior del cráneo, y eso se denomina base del cráneo. Y muy sencillo, se lo estudia como una cara por fuera del cráneo, de la casita, lo que está por debajo en el piso, se llamará cara exocranial. Y lo que queda en relación directo con el sistema nervioso central o con el encéfalo, que se llamará cara endocranial. ¿Ok? Entonces vamos a ir en orden. Pero recordando que el profesor dijo que al estudiar el cráneo solo estamos estudiando los 8 huesos del cráneo. ¿Ok? Los 8 huesos del cráneo, Luis. Y que yo sepa, el maxilar superior y el hueso palatino no es hueso del cráneo. ¿Ok? Exacto, hueso de la cara. Muy bien. Con ese antecedente, sino que nunca se encuentra esas imágenes solo de huesos del cráneo, por eso tengo que apoyarme con esto. Se traza primero 2 líneas horizontales imaginarias. Una del tubérculo articular anterior de un lado al tubérculo articular anterior del otro lado. Y ahí está la primera línea horizontal imaginaria anterior. Luego la otra que va de la apófisis mastoide de un lado a la apófisis mastoide de otro lado. Y ahí está la segunda línea horizontal imaginaria de este lado. Esas 2 líneas horizontales permiten dividir a esta cara en 3 zonas. Una zona anterior o zona facial, porque va a estar en relación con la cara. Una zona media o zona yugular, porque va a estar en relación con la vena yugular interna. Y una zona posterior o zona occipital, porque casi todo es del hueso occipital. Entonces, en la zona anterior, que les dije, no corresponde maxilar superior ni hueso palatino, estaría el hueso frontal en la línea media del etmoide y luego más atrás el efenoides. ¿No es cierto? Entonces, eso sería lo que constituye la zona anterior. Luego, en la zona media, que voy a regresar a esto, es el espacio entre la línea horizontal anterior y la línea horizontal media, vamos a trazar 2 líneas, se puede decir verticales. Una que va de la pared medial de la apófisis pterigoide de un lado hasta por dentro del cóndilo del hueso occipital. Y la otra que va del tubérculo articular anterior a la apófisis cigomática. Entonces, ahí se divide a esta zona medial en 3 porciones. Una porción central o porción media y 2 porciones laterales. Eso es lo primero que tenemos que dividir. La zona media o yugular, con la presencia de estas 2 líneas verticales, medialmente y lateralmente, divide en 3 cuadrantes. Un cuadrante central y 2 cuadrantes laterales. Ok, vamos al cuadrante central. En el cuadrante central, que sería esto que está aquí en el medio, en el espacio del medio, vamos a tener lo más notorio la porción basilar, la apófisis basilar del hueso occipital. ¿Qué dijimos? Que en la línea media estaba la bolita, el tubérculo faríngeo. Ya hablamos oportunamente, dijimos por qué se llamaba tubérculo por bolita, faríngeo porque son 2 estructuras en la faringe. El músculo constrictor superior de la faringe, que es el músculo principal de la faringe, y la fascia que va desde este músculo a este tubérculo, que se llama fascia o aponeurocida o membrana faringo-basilar. Y más adelante la fosita navicular. Ok. Luego vamos a ver a las zonas laterales de esta zona media, las cuadrantes laterales. Pero para eso yo voy a trazar a su vez, y esto es lo que redacta el libro de Latardier Ruiz. Y es muy sencillo, pero cuando se pone mucha atención, se traza una línea oblicua del ángulo anteromedial, se llama antero porque la cara está adelante y el hueso occipital está atrás. Entonces este cuadrante tiene 4 ángulos, 2 adelante y 2 atrás. Se traza desde el ángulo anteromedial una línea oblicua al ángulo posterolateral. Y lo mismo, y esto se divide a esta zona en 2 triángulos a su vez. Cada cuadrante se divide en 2 triángulos. Un triángulo anterior porque está más adelante, que se llamará anterolateral porque está adelante y afuera, y un triángulo posterior porque está atrás y en el medio, posteromedial. ¿Ok? Entonces, una vez
que formamos estos triángulos geométricos para precisar la ubicación del estudio de las estructuras anatómicas, podemos decir lo siguiente. En el triángulo anterolateral vamos a encontrar el tubérculo articular anterior de la apófisis cigomática en su raíz, el conducto auditivo externo, la fisura petrotimpánica y la fosita mandibular, donde se articula con el cóndilo del hueso temporal. Ok, inmediatamente vemos el foramen oval y el foramen espinoso. Yo voy a hacer un estudio de estos forámenes en la cara endocranial. Sinteticemos de qué hay eso, nada más. No quiero, poco a poco les voy a ir dando el conocimiento. Entonces vamos al triángulo posteromedial. Vemos que hay el conducto auditivo, el orificio externo de la arteria carótida interna, la fosa yugular, el foramen yugular, el cóndilo del hueso occipital, el agujero que está entre la apófisis estiloide y la apófisis mastoide, el agujero estilomastoide. Luego medialmente vemos el conducto, el foramen posterior del conducto pterigoideo, músculo tubárico, foramen lacerum y el conductillo timpánico. Okay, esas son las estructuras. Ya vamos a ver más adelante lo que pasa. Entonces, eso serían las estructuras anatómicas de la zona media o yugular. Pero ahora vamos acá atrás. He regresado a tratar de ver la zona posterior occipital, detrás de esa línea horizontal. Ok, ¿qué vamos a ver? El hueso occipital sobre todo, ¿no es cierto? ¿Y qué vemos? En la parte central, este orificio grande que ya dijimos, foramen magno, foramen occipital, el paso de la médula al bulbo, y lateralmente, dentro de la apófisis mastoide, encontramos la incisura mastoide, que es la inserción superior del vientre posterior del músculo digástrico. Ok, entonces esto fue la cara exocranial de la base, la cara exocranial de la base del cráneo. Ahora vamos a la cara por dentro, a la cara endocranial de la base del cráneo. Ok, de la base o del piso del cráneo. Entonces lo primero que vamos a decir, doctor dijo que ahí estaba en relación con el encéfalo. Entonces ahí va a estar todo como descansando, la parte inferior adelante del lóbulo frontal, en el medio del lóbulo temporal y atrás de los hemisferios cerebelosos. Por lo tanto, parece que hubieran tres fosas, una craneal anterior, media y posterior. La posterior se la podría llamar fosa cerebelosa también, porque están los hemisferios cerebelosos. Pero anatómicamente se debe trazar dos líneas, se puede decir casi horizontales, imaginarias, que van una por la ala menor del efenoides adelante, borde posterior del ala menor del efenoides, y otra por el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, lámina cuadrilátera. Ya vamos a ver. Entonces, la presencia de esas líneas transversales permite dividir a la cara endocranial del piso del cráneo en tres zonas, doctora, y son zona craneal anterior, zona craneal media y zona craneal posterior o cerebelosa, como dijimos. Pero hay algo que es clave. La anterior es más alta que la media es más alta que la posterior. ¿Qué quiere decir? Conforme va usted hacia atrás, el límite es más inferior. Ok, entonces vamos a ver, ahí descansa, estamos viendo en la imagen del lado derecho, la parte, es una imagen lateral izquierda de los hemisferios cerebrales y cerebelosos. La parte inferior, es decir, la que va a estar en contacto con esta fase, con estas fosas. Ok, vamos a centrarnos delante de esa línea transversal anterior. Tenemos la fosa craneal anterior, y que va a haber en la línea media el surco prequiasmático entre los conductos ópticos y a los lados las alas menores del efenoide. Ok, ese sería el límite posterior. El límite medial tenemos la cresta frontal, el foramen ciego, la apófisis crista galli, ok, surco prequiasmático, los conductos ópticos y lateralmente, pero en la parte medial, esas cribas que se llaman lámina cribosa del etmoides, por donde es atravesado por los nervios que nacen en el tumbado de las fosas nasales, que se llaman nervios olfatorios, órganos del sentido del olfato, ¿no es cierto? Y llegan acá a formar un solo bulbo, que es el bulbo olfatorio.
Lateralmente ya habíamos estudiado en huesos frontales, vemos la parte de la convexidad, que no es más que el techo de las órbitas, sino que por la parte más alta. Pero tiene unas depresiones en forma de escamas también, que es dejado por las huellas del contacto directo con la parte inferior de los lóbulos frontales, concretamente con las circunvoluciones de los hemisferios cerebrales frontales. Ok, luego, entre estas dos líneas horizontales que hablamos, entre las alas menores y el borde superior de la porción petrosa, está la fosa craneal media, donde se va a alojar realmente el lóbulo temporal. El lóbulo temporal, Luis, definitivamente el lóbulo temporal. Entonces tiene una porción central, ok, que está representado por una concavidad que tiene forma de una silla, donde se sienta la principal glándula del cuerpo humano, que es la glándula hipófisis, que se llama silla turca. Y está delimitado, Luis, por 4 apófisis. 2 adelante, apófisis clinoides anteriores, y 2 posteriores, que son apófisis clinoides posteriores. ¿Y dónde están las apófisis clinoides anteriores? Pues es el extremo más medial del borde posterior de las alas menores del efenoide. Serían las apófisis clinoides anteriores. Y las apófisis clinoides posteriores es el extremo más superolateral de la lámina cuadrilátera del efenoides. Ok, ahí están las fosas temporales. Ok, ese es el espacio. Y aquí es lo que yo quiero que ustedes aprendan ciertas claves. Ok, entonces la clave viene de saber, primero, hay muchos elementos anatómicos, sobre todo los nervios, que nacen del sistema nervioso central, de los hemisferios cerebrales, del tronco encefálico sobre todo, que son los pares craneales. Y hay unos que vienen de comunicación entre el cráneo y la cavidad orbitaria. Entonces, si hay cavidad orbitaria, Anita, significa que tienen que actuar elementos que vayan a ayudar en el trabajo de los elementos anatómicos de la cavidad orbitaria, de los músculos, del ojo propiamente dicho, de los músculos del ojo. Y entonces tenemos que empezar sabiendo, Luis, cuáles son los músculos que mueven el ojo. Entonces tenemos uno arriba, recto superior, otro abajo, recto inferior, otro al lado, recto lateral, y otro al medio, recto medial. Otro arriba, oblicuo superior, otro abajo, oblicuo inferior. 6 músculos. Por descarte, hijo, por descarte. Pero primero está claro, hay solo 3 nervios craneales, pares craneales, que inervan o que trabajan en la contracción y relajación de los músculos del ojo para su movimiento. El tercero, el cuarto y el sexto par craneal. El tercer par craneal se llama motor ocular común. El cuarto par craneal se llama nervio patético o nervio troclear. Escucha, troclear. Luis, troclear. ¿No estás poniendo atención? Yo sé que estás poniendo atención, hijo, por eso te estoy. Y el sexto par craneal, hijo, en mi tiempo, cuando nosotros estudiamos con la doctora Reynoso, se llamaba motor ocular externo. Motor ocular externo. Y ahora con la ciencia, nervio abductor. Bueno, está bien, que lo tira para afuera. Abducción, doctor. Ok, pero como todo en la vida, tienes que coger el hilo, el hilito, el extremo del hilo y vas a desenredar todo. Y yo sé decir, todos tenemos algo de bueno, todos. Todos, hasta ser buena gente es algo bueno, ¿sabes? Alguna acción buena y por ahí se van estimulando. Y con esa estimulación llegan a ser, poco a poco llegan a conseguir sus objetivos. Cada ser humano, Luis, tiene sus objetivos. No necesariamente tienen que ser iguales. Anita, los objetivos pueden ser diferentes. Si usted consigue su objetivo, también vaya siendo feliz. Disfrute la vida. Disfrute la vida, porque la vida es también de disfrutar un poco, no solo de estar preocupado, de estar tenso. Sí, una cosa es ser responsable, sí, pero también otra cosa es vivir también, vivir. El ser humano tiene derecho a vivir. ¿Ok?
y vamos a vivir y vamos a conseguir muchas cosas. ¿Sabe por qué? También somos buena gente, Anita, y cuando somos buena gente, vamos con emoción a seguir adelante, ¿ok? A Así seguir es. luchando, siendo feliz. Nosotros estamos preocupados, ¿por qué? Por transmitir el conocimiento, por ser buenas personas, que es lo que yo quiero. Cuando yo tengo mis alumnos, siempre les hablo así. Qué orgullo que me da que me escriba un alumno mío que estaba en Miami ahora, ayer, y dice, nunca olvido de usted, doctor. Ah, sí. Entonces, eso es el orgullo que tengo. Pero ese alumno, ¿sabe hace cuántos años fue, Anita? Hace 20 años. Está viejo. Wow, bastante tiempo. Entonces, pero feliz yo, feliz, contento. A pesar que no estaba yo conversando por eso, yo por otra cosa y él me salió recordando otras cosas. Pero eso, mi principal dicha, aunque usted no crea, si yo logro formar seres humanos buenos, seré más feliz que transmitiendo el conocimiento, que sé que el conocimiento está muy ducho y muy bien preparado. Porque me gusta, me fascina lo que yo hago. Lo hago con mucho amor. Nunca. Todo es diferente. Puede quedar grabado, lo que sea. Son diferentes para cada aula. Hablo con corazón y con formación. Y entonces, ¿por qué ese hilo? Porque así también es el conocimiento. Pero estoy comparando con la vida, acuérdense también, con la vida. Todos tenemos algo de bueno. Todos, sin excepción. Todos somos buenos. ¿Ok? Depende del espacio que les demos. Ustedes son gente buena. ¿Ok? Entonces vamos a los 3 nervios. Vamos a centrar. Y yo voy por lo más fácil. Miren el nombre. El uno dijimos motor ocular común. Común significa que puede ser para varios. El otro dijimos nervio troclear o patético, pero le puse la palabra troclear. Fosita troclear. Acuérdense. Y el otro le dije, a la doctora Anita conmigo nos decían motor ocular externo. Ocular externo. Y se llama motor porque lo contraen, produce función motora, ocular porque es del ojo y externo porque va a inervar el músculo recto externo. Por lo tanto, citamos 3 nervios. El sexto, motor ocular externo. Vamos al otro, al nervio troclear. ¿Qué dijimos? Tendón del reflejo del músculo oblicuo superior. Entonces ya tenemos, por descarte, sexto par craneal, recto externo. Cuarto par craneal, músculo oblicuo superior. Y los demás músculos, motor ocular común, pues, producen la motricidad del ojo de todos los demás. ¿De cuáles? Del recto superior, del recto inferior, del recto interno y del oblicuo inferior. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Por ahí vamos. Ya sabemos. 2 cosas claves. ¿Quiénes van a trabajar dentro de la cavidad orbitaria? 3, 4 y 6. Otra cosa clave. Nervio trigémino, quinto par craneal. 2B de vintimilla. Horizontal. Maxilar superior, maxilar inferior. Pero arriba está el nervio oftálmico. Oftálmico, maxilar superior y maxilar inferior. ¿Estamos de acuerdo? Primero, B1 va al ojo. Segundo, maxilar superior, B2. Y tercero, maxilar inferior, B3. Ok. Ahora, van a saber, Luis, primero espacio, primera hendidura, primer foramen, primer orificio, como quiera llámalo. Hendidura efenoidal. Luego, foramen oval. Luego, foramen espinoso. Eso es la clave. ¿Qué es la hendidura efenoidal o orbitaria superior?
Es el espacio entre la ala menor y la ala mayor del efenoide. Eso se llama también hendidura orbitaria superior. Ya lo dijimos, ¿por qué? Porque se ve en la cavidad orbitaria arriba. ¿Y por qué superior? Porque hay una inferior. Esa es la hendidura esfenomaxilar. Ala mayor, tuberosidad mayor del maxilar superior o hendidura orbitaria inferior. Pero si esa hendidura, ese espacio comunica la tienda cerebral media, concéntrese con la cavidad orbitaria, ¿quiénes van a pasar por ahí? Los nervios que van a trabajar en la cavidad orbitaria, 3, 4 y 6. El nervio oftálmico o B1, porque también va al ojo. La vena oftálmica. ¿Ok? Entonces va, B1 va arriba, hendidura efenoidal. B2 va más atrás, foramen oval. ¿Cuál es B2? Nervio mandibular maxilar superior. Nervio maxilar superior. En foramen redondo, perdón. Foramen oval, que es más atrás, que es el más grande, iría B3 y la hija de la arteria meningia media. Iría nervio mandibular y la accesoria de la arteria meningia media. Y en el otro orificio, el más pequeñito, el más chiquito de todos, va solita la arteria meningia media. Entonces ahí tenemos B1, hendidura efenoidal. B2, foramen redondo. B3, foramen oval. Hendidura efenoidal, B1, 3, 4 y 6. Foramen redondo, B2. Foramen oval, B3, más la hija de la arteria meningia media. Y hacia atrás, el foramen más pequeño, el foramen espinosa, la arteria meningia media. Por dentro de esto, medialmente, también podemos ver el foramen lacerum, nervio petroso mayor, y el conducto carotidio, que es la emergencia o el ingreso definitivo hacia la cavidad craneal de la arteria carótida interna, rama terminal de la carótida externa. Ya veremos más adelante. Detrás de esas líneas transversales vemos la fosa craneal posterior, donde vemos que está delimitado hacia adelante y arriba, apófisis clinoide posterior, el borde superior de la porción pretósea temporal, lámina cuadrilateral del efenoide, son los límites. Y aquí, en esta imagen del lado derecho, lo que tratamos de demostrar con estas tres flechas es que las fosas craneales, conforme se van hacia atrás, van bajando más en profundidad. O sea, la craneal anterior es más alta que la media y la media más alta que la posterior. En esta fosa craneal posterior, en la línea media tenemos el canal o clivus basilar, que ya hemos hablado, foramen magno, cresta occipital interna, protuberancia occipital interna. Ya dijimos por qué es importante el hueso occipital, puente bulbo, arteria baxilar y atrás en las tiendas cerebelosas los hemisferios cerebelosos, como están viendo. ¿Ok? Lateralmente tenemos hacia arriba el surco del seno venoso transverso que termina venoso sigmoide. Se llama sigmoide porque tiene la forma de una S. ¿Ok? Y aquí arriba de esta pirámide el surco petroso superior y abajo el surco petroso inferior. ¿Ok? Ahí estamos viendo en esta cara posterior de la porción petrosa el conducto auditivo interno por donde emerge el nervio facial, el intermediario Reisberg y la arteria laberíntica. Debajo de él, el foramen yugular, por donde se continúa o va a desembocar a la vena yugular interna, el seno sigmoide, y los nervios, la emergencia de los tres nervios craneales, 9, 10 y 11. Nervio glotsofaringio, vago y yugular. Y nervio espinal o accesorio. Ok, con todo eso y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Doctora, nos pasamos 15 minutos, pero bueno. Estaba muy buena la clase. Bonita. Elvis, ¿cómo estás? Siempre lo veo contento. Muy bien, doctor. ¿Gustó la clase o no, Elvis? Excelente. Ok, Lady, siempre nombro más a hombres. Yo tengo una hija linda, preciosa. Buenas tardes, doctor. Sí, muy bien. Muy bien Andreita. explicado. Gracias, doctor. Bien, Andrea Guamán. Buenas tardes, doctor. Sí, estuvo muy bonita la clase. Ok. Vamos a nombrar a las niñas también. Daisy, Tamami. Doctor, buenos días. Bien, muchas gracias. Estuvo buena la clase. Muy buena, como siempre, con ánimo. John Campuzano, ¿cómo está, dijo? Buenos días, sí, todo entendido. Ok. Anthony Abraham Mendoza.
Anthony. Todo bien, doctor, todo claro. Gracias, dijo. Ay, pues yo no Está. puedo irme sin despedirme de Carol Alejandra, hasta que se me Escucha, doctor. ríe. Y no me he nombrado. ¿Cómo está? No sé si sea mi problema. Bien, bien. Usted acaba de levantar todos los ánimos porque la clase anterior tuvo una clase aburridísima. No, no, tranquila, hija, Usted todos levanta los somos ánimos. diferentes, pero muerto, aquí actividad. Ok, siempre he sido así igual las clases, con mucho amor. Dos cosas, Anita. Una, os quiero mucho y quiero pedirle un favor especial. Quiero que solo me pongan un apellido y un nombre, porque a veces más me acuerdo por los nombres. Sí. Ok, así como Carol, así como Paula. Ok, un solo apellido y un nombre, por favor, porque a veces solo salen pocas letras y quiero llamarlos por su nombre, ok. Tenelema y así por el estilo. Torres, por favor, un apellido y pongan los dos nombres, pero un apellido y lo demás que sean nombres, ok. Quiero entrar en confianza. Y lo otro, Anita, que tenemos que decir a todos los demás grupos también. Luis, ¿si has entrado tú al aula virtual? Sí, sí he entrado. Ok, te vas al último. ¿Ya? Déjame ver, hijo, déjame ver. A lo mejor si podemos visualizar un ratito. Mejor les muestro así, de esa manera. Estoy seguro que les he enseñado. Ok, este es el grupo 2.1, ¿no, Anita? Sí, doctor, el 2.1. Sí, estoy trabajando aquí, ya les muestro algo, por favor, es que esto se sabe congelar rapidísimo. Ok, ahora sí, ya lo tengo. Luis, ábreme el micrófono, que te quiero ir escuchando, hijo. Ok. Ya, aquí estoy, doctor. Ok, gracias. ¿Está viendo el aula virtual o no? Sí, ya sé, lo grabé. Ok. A ver, para todos, es para todos, sino que para que me respondan. Mire, aquí está la unidad 1, bueno, unidad 2, con todas las secciones. Quiero pedir un favor, vayan al último, la última parte, aquí abajo, donde dice bloque de cierre final y donde dice su opinión es importante. Vayan haciendo eso, por favor, ¿ok? Donde dice su opinión es importante, porque hasta para ir tomando alguna decisión constructiva, por supuesto, para ir tomando pauta. Pero es un cuestionario que no sale con nombre ni nada, pero que me gustaría que vayan respondiendo, ¿ok? Doctora, ¿algo tiene alguno que decirle, Anita? No, todo bien con los chicos. Igual yo me mantengo con ellos en contacto por medio del WhatsApp. Muy amable. Muchas gracias por su apoyo y que Dios los bendiga a todos. Sigan pidiendo por Cuídense, nosotros, niños. porque esto está duro, pero vamos adelante, con ganas, con ánimo Hasta el y a martes, seguir chicos. adelante. Vamos, hijo lindo, cuídense.